Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo López Cohen, alumno de la licenciatura en Derecho, modalidad ejecutiva para la Universidad Tec Milenio, matrícula 2980170, y este es mi video donde doy la opinión sobre la importancia de la creación del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, tanto de 1931 como de 1970. Luego de leer la lectura de el punto número uno del curso, hice aquí unos bullet points o resumen de las lecturas que a mi gusto resumen lo más importante de la creación tanto del artículo 123 constitucional referente a los derechos laborales como la Ley Federal del Trabajo. A lo que entiendo es que los legisladores consideraron que un artículo constitucional no era suficiente para establecer claramente cuáles son los derechos laborales de los trabajadores. Dado que pasamos buena parte de nuestra vida trabajando, bueno, pues era muy importante legislar sobre los derechos laborales. Y dentro de las lecturas que hice tanto de la revista del UNAM como del artículo 123 constitucional como el artículo de opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, voy a dar los puntos que considero más importantes. Lo primero es que es muy importante el establecimiento de una jornada laboral digna. Segundo es que los derechos laborales son derechos humanos, entonces esto creo que es muy importante y creo que es muy vanguardista en nuestra Constitución de 1917 porque eleva los derechos laborales a derechos humanos. También, bueno, se les concede derechos a los trabajadores porque, bueno, pues creo que buena parte de esto viene desde la Revolución Francesa, ¿no? Donde nos damos cuenta que los trabajadores, pues, se escuchará fuerte el día de hoy, pero no somos esclavos. Se da además el derecho a la huelga de manera legal. Se podría decir que se equilibra la balanza entre patrón y empleado, y hay quien argumentará, bueno, pues que el obrero o el empleado la tiene de ganar, hay quien argumentará que el patrón la tiene de ganar, pero es cierto que muchas personas coinciden en que la ley federal del trabajo en México favorece más al empleado que al patrón. Algo que me gusta mucho es el tema de la libertad y la Constitución da la libertad de dedicarse a lo que a cada quien se le acomode siempre y cuando esto sea lícito. Entonces esto se me hace muy interesante porque, pues digo, en un mundo ideal, cada quien tendría el derecho de libertarse, cada quien tendría el derecho de dedicarse a lo que le plazca, siempre y cuando sea lícito. Se busca el crecimiento integral de la persona, este se me hace un concepto muy bonito, muy digno. Se dan beneficios como la igualdad de oportunidades, seguros por invalidez, de maternidad, de vejez, de fallecimiento, lactancia, derechos para los familiares de los trabajadores, que tal vez hoy en pleno año 2021, o perdón, en pleno año 2022 los demos por hecho, pero la realidad es que ha habido mucho trabajo pues detrás de muchos individuos y muchos legisladores y muchos mexicanos para lograr este tipo de derechos. Se da el derecho al descanso, lo cual considero que es muy importante. Se eleva la edad para trabajar hasta los 15 años y, bueno, se eleva de 15 a 16 años de edad con ciertas condiciones especiales. Se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, se crea el Instituto Nacional para el Fomento Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Eh, bueno, como patrón activo y como trabajador activo en la sociedad, puedo decir que a pesar de que sabemos que ambos institutos tienen fallas, que hay corrupción en el país, que no siempre se utilizan los impuestos de la mejor manera, pues no cabe duda que es una mejora sustancial. Otra cosa que me gusta mucho es que se crean los centros de conciliación y arbitraje, los cuales se piensa que sean tribunales imparciales, lo cual se me hace también pues una búsqueda interesante de la justicia. Se establecen los principios de no discriminación, que bueno, lamentablemente hoy todavía estamos luchando contra eso, por el tema de la no discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Se crea la seguridad social, como lo mencioné, se establece un salario remunerador y una capacitación continua. Ahora, algo que me gusta mucho es que se le da al trabajo como
se le da al trabajo la distinción de un derecho y de un deber social. Es decir, la sociedad tiene derecho a esperar de sus miembros de un trabajo útil y honesto. No quiero entrar en política aquí, pero bueno, realmente yo entiendo que es importante ayudar a las personas y a la sociedad en extrema pobreza a salir adelante y a crear las condiciones para que haya condiciones favorables para el desarrollo, pero no creo tanto en las dádivas. O sea, sí creo que es importante que las personas puedan desarrollar un trabajo digno. Hay una fracción del artículo 123, la fracción treceava, donde dice que si la autoridad jurisdiccional resuelve que la separación de algún trabajador del Estado fue injustificada, el Estado está obligado a pagar indemnización, pero en ningún caso procede a la reincorporación del servicio, lo cual se me hace, a mi parecer, un poco injusto, pero bueno, habrá que legislarlo. Respecto a la lectura de la Biblioteca Jurídica del UNAM, pues veo que el tema de la Constitución de 1917 y la Ley Federal del Trabajo de 1931 no deja de ser un tema que va ligado a la política de la época, ¿no? Porque, pues, por un lado tienes los intereses de los industriales, por otro lado tienes los intereses de los revolucionarios, de los trabajadores, y en general, bueno, la lectura menciona que los constituyentes están a favor de proteger a la clase obrera. Me parece que ha cambiado mucho el mundo desde 1917 al 2022, o sea, más de un siglo después, nos guste o no. O sea, la realidad es que no podemos vivir en un pasado este, idílico, no podemos como del todo, pues enaltecer la revolución, digo, a pesar de que sé que fue un hito muy importante en la historia de México, México no es el mismo en el 2022 que fue en el 1917. Estamos en un mundo mucho más globalizado y creo que debemos de dejar de ver al patrón como el enemigo, o sea, creo que hay muy poco caciquismo, si no es que no debería haber, ¿no? Ya no hay títulos nobiliarios, realmente creo que la globalización podría impulsar muchísimo a las comunidades, podría impulsar muchísimo el desarrollo. Soy totalmente pro empresa, soy totalmente pro libre mercado con ciertas regulaciones, ¿sí? Y lamentablemente lo que vemos como patrones o como empleados es que se navega, por así decirlo, en un mar de burocracia. O sea, hace falta ir al IMSS para ver la eficacia y la eficiencia de los trámites. Hace falta ser empleado o irte a atender al IMSS. Hace falta simplemente leer el periódico y ver las notas pues, de la burocracia y de toda la corrupción, ¿no? La lectura también hace mención al establecimiento de los tribunales de arbitraje, lo cual creo que son un gran acierto. Hace cierta mención a la importancia del sindicato y también cómo se ha desvirtuado el sindicato, ¿no? Porque al final, pues, se sabe que los sindicatos pueden llegar a ser mafias, ¿no? Creo que el derecho a huelga fue bien recibido en general por ambas partes, siempre y cuando fuera regulado. Habla de la jurisdicción de las legislaturas estatales contra las legislaturas federales, el estire y afloje entre si el trabajo debía legislarse a nivel federal o a nivel estatal. Bueno, pues al final, como ya sabemos, se establece una ley o se emite una ley federal del trabajo. Este, y el artículo menciona que mucho tuvo que ver las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a que las sentencias de los tribunales de conciliación y arbitraje les faltaba el imperio de los tribunales del derecho, es decir, que no eran obligatorias como las sentencias de los jueces. Entonces, bueno, hay menciones muy interesantes de los grupos patronales que se aceptan ciertas premisas sociales liberales. Me parece que tiene que influir definitivamente pues Estados Unidos con sus políticas de trabajo allá, creo que también influye la Revolución Francesa. Y la CROM menciona que a pesar de estar empujando una propuesta más radical, bueno, al final se establece con una posición más moderada, ¿no? Hay una editorial de Excelsior de la época que dice que la ley es una ley muy abrumadora a los patrones y la realidad es que la ley de 1900, bueno, de la década de los 70 no cambia demasiado, o sea, realmente como patrón lo puedo decir que es una ley muy abrumadora hacia nosotros. Este,
Se menciona que hay representante de obreros, que el artículo 123, perdón, es símbolo de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo busca mediar entre el capitalismo y la justicia social, lo cual se me hace interesante porque, pues bueno, siempre van a estar los dos lados de la balanza. Algo que menciona el artículo que en lo personal considero muy interesante es que dice que la Constitución es un texto híbrido que alterna los elementos del derecho liberal decimonónico con los derechos social del siglo XX y bueno, pues esperemos que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo estén a la época. Por último, la lectura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una lectura rápida e interesante. Dice que la Ley Federal del Trabajo de 1931 regula prácticamente todos los aspectos principales del derecho laboral, que son los individuales, los colectivos, los administrativos y los procesales, y menciona la última reforma a la Ley Federal del Trabajo el 1 de mayo de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se transforma el sistema de impartición de justicia laboral, se crean autoridades del trabajo como los juzgados laborales, el Centro Federal de Conciliación, el Registro Laboral y los centros de conciliación a nivel local. Se implementan mecanismos que aseguran el ejercicio del derecho de libertad, asociación sindical, reconocimiento a la transparencia en la negociación colectiva y a la elección de sindicatos y sus dirigencias, que bueno, en papel suena muy bien, pero sabemos que en la vida real es difícil que esto pase. Digo, simplemente hay que ver el sindicato de Pemex, ¿no? Como ejemplo, la CROM, y se reconoce que esto se me hace un gran paso, se reconoce a las trabajadoras del hogar como fuerza laboral con los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Como cierre, me agrada decir, y bueno, en las primeras materias de la licenciatura, y ahorita sigo al licenciado Miguel Carbonell en Twitter, me agrada que el derecho en la actualidad, por lo menos entiendo que está tendiendo más hacia la conciliación, o sea, no tanto a la demanda, no tanto a este tema tan conflictivo, sino a que el derecho concilie entre las dos partes. Entonces, bueno, esta es mi opinión de los artículos y muchas gracias.